¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de After Work Talent, ya con la cuarta temporada. Y bueno, pues esta vez quería traer a una compañera a la cual tengo bastante aprecio y me ha costado traerte aquí, Laura. Ya llevaba tiempo detrás de que vinieras aquí conmigo al podcast. Sí, llevamos un tiempo hablando a ver cómo lo organizamos y por fin estoy aquí sentada Al contigo. final te he engañado. Bueno, ella es Laura Huerga, para quienes no la conozcáis, ella es experta en diversidad, en género, en igualdad. Y vamos a hablar de estos temas, que hay mucha tela que cortar, porque la verdad es que, bueno, yo quiero comenzar un poco hablando de cómo ves tú actualmente estos temas en las compañías, porque realmente es un tema que nos cuesta avanzar en ello y la verdad es que por mucho que hablemos de ello, tampoco se ven mucho los avances. Bueno, yo diría que hay como dos tipos de empresas. Las empresas que están por cumplir, o sea, por pasar la inspección, básicamente, y empresas que realmente están involucradas, que pueden incluso no llegar a los 50 empleados porque tienes la obligación legal cuando pasas de los 50 empleados, pero tengo empresas incluso con 10 empleados que han querido hacer un plan de igualdad o tener algún tipo de medida que realmente le ayude a conseguir más igualdad e inclusión. Entonces, depende un poco más de la mentalidad, sobre todo de la parte directiva, y ese interés que tenga por la igualdad, por la diversidad y la inclusión, que el hecho de que sea una normativa legal, porque si es una normativa legal, pues como cualquier otra, firmas y adiós. Claro, sí, muchas veces además en las empresas pecamos de ello, ¿no? De ha salido una nueva ley, jo, qué rollo, hay que volvérsela a aprender, hay que ver cómo la incluimos dentro de nuestro repertorio. ¿Te pasa también esto con las compañías que o ya se han acostumbrado un poco a todo esto de la igualdad? No, yo creo que está empezando a acostumbrarse ahora. Igual que, por ejemplo, con el tema de la protección de datos, que cuando empezó protección de datos la gente no tenía ningún tipo de idea o de información acerca ni siquiera de qué era la protección de datos, ¿no? Y a día de hoy sí que estamos bastante más familiarizados con eso. Pero con el tema de la igualdad y todo lo que son las políticas, tanto protocolos contra el acoso, con las materias de igualdad, tanto en formación como en las políticas, creo que se está empezando ahora a entender realmente que es necesario y cómo podemos implementarlo. Sobre todo lo que se ve mucho o que se dice mucho, el que ya tenemos igualdad cuando realmente no es así. A nivel retributivo sigue habiendo grandes diferencias. Sí. Y a nivel grupos de trabajo, o sea, por departamentos, tenemos departamentos súper feminizados y muy masculinizados. Puede ser también por los sectores, ¿no? Los sectores clásicos de ingenierías, tecnologías, pero cada vez se va viendo más mujeres también en estas carreras. Y cuando ¿no? hay una mujer en la parte directiva o en la gerencia de una compañía STEM, la gran mayoría de la empresa está formada por mujeres, pero cuando está dirigida por un hombre siempre encuentran mayor dificultad para encontrar a mujeres. ¿Qué les dirías a estas compañías que les cuesta tanto llegar a estos temas de igualdad? Porque muchas veces se quejan o asociamos la igualdad solamente con un número, con el venga, tiene que haber 50-50. ¿Qué consejo les darías para que puedan quitarse un poco esta mentalidad? Bueno, creo que lo más importante es saber que no es tanto 50-50, sino buscar un poco el equilibrio, no solo en cuanto a número, o sea, si tenemos 50 personas en plantilla, que no sea un 25 y 25, sino que sea más por departamentos, porque también el desequilibrio está ahí. Según ciertos departamentos también promocionan más, o según ciertos departamentos a lo mejor en administración no tienes una repercusión económica tan grande como a lo mejor en ventas, ¿no? Y el hecho de que esté equilibrado o que no lo esté repercute también a nivel retributivo y por tanto tiene unas consecuencias económicas, ¿no? De desigualdad económica entre mujeres y hombres. Entonces buscaría más eso, tratar de equilibrar por departamentos y ver que también dando oportunidades a otras personas o otros perfiles que a lo mejor no tenemos ya en la empresa, que tenemos a lo mejor siempre hombres o siempre un perfil como muy concreto o siempre trabajamos con mujeres, ¿no? Y tratar de buscar un perfil diferente también nos ayuda a tener ideas diferentes o conseguir nuevos objetivos, llegar a otro tipo de públicos, de proveedores, de clientes. Oye, el tema salarial que lo has comentado tú, ¿cuánto hemos avanzado, pero cuánto queda por avanzar, verdad? Sí. ¿Por qué no llegamos a esa igualdad también salarial? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Por qué hay miedo a que una mujer cobre lo mismo que un hombre en una determinada ingeniería o en otras carreras?
Bueno, es que es un tema este también, ¿eh? Es un melón el que abrimos aquí, pero bueno. Es un tema. Yo creo que también todavía a nivel social tampoco está bien visto, quizá, o no está todavía normalizado la idea de que la mujer cobre más que un hombre. O sea, si en una relación ella cobra más que él, en una relación heterosexual, ¿no? Como que choca un poco esa idea. Pero bueno, ojalá que se normalice mucho más, ¿no? El tema es que, bueno, aquí hay varios factores. Uno de los que más repercute es el tema de la maternidad. O sea, una vez tienes la maternidad, son las mujeres las que principalmente reducen la jornada laboral, son las mujeres las que dejan de trabajar para cuidar a familiares, hijos e hijas, o sea, no solo con el tema de la maternidad. Y eso repercute a nivel profesional y hace que luego la reinserción laboral tenga unas consecuencias negativas a nivel económico. Sí. ¿Y por qué nos cuesta también llegar en ese sentido a la igualdad a los hombres? Porque ahora tenemos más armas en este sentido. O sea, es decir, hay políticas que realmente ya lo están fomentando. Ya hemos llegado a los 4 meses iguales en paternidad y en maternidad. Creo que eso va a subir, ¿no? Dentro de poco a más meses, no sé a cuántos serán. ¿Por qué nos cuesta? No lo sé. ¿Por qué nos cuesta tanto? Es una buena pregunta, eso quiero saber yo también por qué cuesta. Está muy relacionado el madre-mujer y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? De la madre o la mujer es la que se tiene que sacrificar, porque cuando eres madre como que pasas a ser madre y ya está, ¿no? Pero con el hombre no está tan vinculada esa idea de padre-hombre. Entonces puedes ser las dos cosas a la vez y muchas veces tira tu vida profesional o laboral más que la personal, pero personalmente creo que al final no es una cuestión tanto de igualdad a nivel de padre-madre que tenga las responsabilidades, sino a nivel de cuidado de los seres que acabas de traer, ¿sabes? Claro. Es tu Del bebé, responsabilidad, claro. Me da igual quién seas, es tu responsabilidad, es tu hijo o tu hija, tienes que criarlo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Y no crees que también en este sentido es algo también que tenga que ver un poco con la maternidad? Claro, está más asociada a la mujer, por supuesto, porque es la mujer la que da a luz y un poco las hormonas, todo esto que se habla siempre. Pero es cierto que también cada vez más hombres se ocupan de los bebés. O sea, las nuevas generaciones sobre todo lo tienen muy claro y sí que ayudan más en este sentido. Bueno, yo tengo también mi caso que mi padre concilió Sí. sí, o sea, yo en mi caso sí que puedo decir que no hubo ningún tipo de problema. De hecho, mi madre siempre ha sido una mujer muy trabajadora y mi padre ha intentado como más buscar etapas incluso que ha estado sin trabajar, el poder cuidarme como con más intención y más tiempo, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso también lo tengo normalizado desde mi parte porque es mi vivencia y mi perspectiva. Entonces, si yo lo he podido vivir y para mí es una realidad, ¿por qué no lo va a ser para el resto? Pero es una cuestión de la manera en la que te han educado y en la manera que te has criado. Entonces, forman parte más de esa mentalidad que del hecho de que sea una responsabilidad del hombre o de la mujer. Y lo que sí que creo que aquí hay una gran diferencia es que en ese proceso educativo a las mujeres se les ha educado con culpa en el caso de no cuidar. O sea, cuando tienes un hijo y no dedicas el 100% de tu vida y tu energía al hijo, parece que eres una mala madre, entonces te llega tu culpabilidad. Pero he escuchado una frase hace poco que es quieren que cuides a tus hijos como si no tuvieses un trabajo, que trabajases como si no tuvieses hijos y que pareciese que ni trabajas ni tienes hijos. Ni tienes hijos. Madre mía, qué frase tan matadora, ¿no? Me deja loco. Imagínate que eso se lo dices a un hombre, es que no tendría la misma... vamos, no hay parangón para ello. Oye, ¿qué es lo que más te piden normalmente las compañías cuando acuden a ti? ¿Qué es lo que normalmente pues, necesitan de ti? Normalmente se entra por el plan de igualdad, o sea, es como el punto de partida de tenemos esta necesidad. Y luego cuando empiezas a ver un poco cuál es el entramado de la empresa, porque dentro del plan de igualdad tienes que hacer una revisión completa pues, de los procesos de selección, de la formación realizada en los últimos años, de la plantilla, retribuciones, etc.
empiezas a ver cositas. Sale, ¿no? Salen Sale las cositas. cosas, sale la chicha. Y a veces no solo están en los números, sino que en todo el proceso la gente se va encontrando cómoda hablando conmigo y empieza a confesarme cosas de... Uy, me lo imagino esto como con el confesionario, ¿no? Ya ahí. Literalmente. Entonces te pasas ahí 1 hora y media al teléfono hablando con esa persona de dirección de recursos humanos o dirección de lo que sea, porque suelen ser los mandos encargados de gestión del plan de igualdad, y empiezan a contarte realmente qué es lo que está pasando en la empresa, qué necesidades existen, y a partir de ahí hay cosas que se pueden poner en el plan de igualdad, hay cosas que no. A mí me cuesta no ponerlo. Yo digo, si no puedo poner algo, no me lo cuentes. Y luego a partir de ahí tratar de trazar una línea, sobre todo a nivel formativo, de cómo organizarlo y que no sea una formación puntual y ya está, y se deje en el olvido, porque una formación puntual pues te llega alguna idea pero no se te queda nada. Pero esto es como la idea famosa de que cualquier formación de este tipo o de cualquier otro tipo, me da igual, en las compañías luego se queda en un cajón, ¿no? En el plan de igualdad lo mismo, no, bueno, pasamos la ley y dejamos ahí en el cajoncito y ya veremos qué pasa, ¿no? Bueno, ahí también hay otro problema, que es tú no puedes hacer el plan de igualdad y olvidarte realmente, porque si te llega una inspección, tú tienes que, a lo largo de los 4 años que dura el plan de igualdad, tienes que hacer un seguimiento y un análisis del plan de igualdad, y eso va con documentación, va con actas. Y si no tienes esas actas y han pasado 2, 3 años o han pasado 5 años y no has vuelto a hacer toda la evaluación y todo el proceso de aprobación del plan de igualdad, eso también tiene una penalización. Uy, pues cuidadito con lo que hacéis, ¿eh? Nos venga luego el inspector y ya veremos a ver qué pasa. Claro, por ejemplo, me he llegado de inspección hace poco, hace un par de meses. ¿Pero te llegan a ti las inspecciones? ¿O? No, me llegan a las empresas con la inspección. Ah, vale. Me llega una empresa y me comenta, oye, nos han venido con una inspección porque, bueno, teníamos un plan de 2015 y yo ya, pero es que han pasado 10 años, entonces ese plan, pues no sé, estará muy bien pintado, pero sí, que ya está más caducado que el yogur que tienes en la nevera, sí. Entonces no... después de 10 años no sirve, o sea, la plantilla no es la misma, la situación en la que se encuentra el grupo no es el mismo y por tanto tiene que cambiar. Y luego además lo que hay que hacer es eso, un seguimiento de las medidas que se llevan a cabo, o sea, o los objetivos que se plantean para ver si están sirviendo o no, o sea, ver si son efectivas o no son efectivas, si se están cumpliendo, si estamos consiguiendo los resultados que queríamos con esas medidas. Sí. Oye, hemos hablado un poco de igualdad, vamos a hablar también de la parte de género, que a mí me interesa mucho. Ahora, bueno, cuando esto se emita, ahora estamos en el mes del orgullo, pero cuando esto se emita ya será más adelante. Pero todos los años pues sucede lo mismo, las compañías se ponen el loguito, hacen como esta parte un poco de pinkwashing que solemos hablar. ¿Qué está sucediendo? Que este año ha reducido mucho, yo lo noto por ejemplo en LinkedIn, se ha reducido muchísimo y me parece algo preocupante que tampoco se muestre ni se quiera utilizar ni ayudar al colectivo a visibilizar. A mí me parece también un problema porque estamos en un momento a nivel político muy complejo y eso al final también tiene una repercusión. O sea, tiene una repercusión económica porque tiene una repercusión a nivel empresa. A nivel gran empresa, si tú lo que ves a nivel político es que llegan unas tendencias políticas que no favorecen al colectivo LGTBI, entonces no se va a publicitar porque se entiende que no estás vendiendo, que tu público no quiere eso, o que no se permite eso. Pero aún así creo que, y yo siempre lo hablo en las formaciones, creo que las empresas tienen que actuar como agentes sociales y aunque exista discriminación fuera, no significa que dentro puedan hacer pequeños cambios para poder conseguir realmente una diversidad e inclusión. Claro. No, es que además, de hecho, es que todos los años se ha visto que, por eso te digo que este año me choca que hayan sido menores. Bueno, también tiene mucho que ver toda la parte trumpista y demás, y lo podemos decir tranquilamente, porque es verdad que vienen estas olas y muchas compañías lo han dicho, que por sus relaciones con Estados Unidos pues no han querido hacerlo, hay mucha multinacional extranjera, pero es verdad que también incluso muchas nacionales. A otros años a lo mejor tuvías muchas más banderitas y tal, los logos. Que aunque parezca una tontería, pues eso también ayuda a que la gente se sienta incluida y que pueda estar tranquila dentro de una compañía. Tú lo sabrás mejor también, ¿no? Sí, bueno, cuando se pone solo la banderita molesta porque es como,
joder, solo lo estás haciendo por la Sí, banderita, sí. pero el hecho de que ni siquiera ponga la banderita es como, ¿qué está pasando, no? Entonces, bueno, sí que es cierto que lo que digo no es solo una cuestión de poner la banderita. Claro. Y otra cosa que me parece importante es mencionar que en el colectivo no solo existe la homosexualidad. Que No, por muchas veces supuesto. se queda muy ahí. LGTBIQ+, ya sabemos que las letras son múltiples en muchas más cosas. Claro. Transexuales, ahora mismo hay no binarios, o sea, hay muchísimo dentro de la parte de género. Me interesa que hables de ello porque también hay mucha gente que no lo conoce. Entonces, hablemos de ello. Coméntalo, por favor. Bueno, al final las personas del colectivo en general son las que tienen más dificultades para encontrar trabajo. En relación a lo que son, digamos, los más conocidos, que es sobre todo la homosexualidad masculina, que está como muy normalizada, entre comillas, ¿no? Dentro de lo que es el colectivo. Las mujeres lesbianas están muy disfrazadas de amigas. Sí. Y luego tenemos toda la parte de las personas trans que están súper invisibilizadas, que tienen una rotación muy alta, que tienen unos niveles de acoso brutales y de las que mayor tasa de desempleo tienen. Es que me apena todo lo que comentamos en este sentido, porque es verdad que en plena época en la que vivimos ahora, que todavía incluso los trans tengan que estar sufriendo de esta forma, que no puedan estar en una oficina tranquilamente como lo pueda estar, pues, por ejemplo, un hombre gay o una mujer lesbiana, dice mucho también, ¿no? De nosotros, de todo lo que tenemos que avanzar en este sentido, en la parte de género, ¿no? Bueno, de hecho, este mes como es del orgullo, ¿no? Hay bastantes formaciones y cuando doy formaciones siempre dicen, no, bueno, yo siento que es que hay como un 14% de la población que es del colectivo LGTBI, o sea, no es... Y además varía según las generaciones, por lo que también te da una idea de que realmente no es el porcentaje real, sino que hay más y que... Porque es en la zona joven sale más. Claro, lógico, es cuando están... bueno, todos lo hemos hecho, hemos experimentado, hemos definido nuestra sexualidad al fin y al cabo cuando somos jóvenes, cuando tenemos 13, 14, 15 años. Claro, pero aún así la gente más mayor no es capaz, digamos, de salir del armario o de expresarse, ¿no? Su expresión de género, su identidad de género, no es capaz de abrirse y compartirlo con el mundo. Entonces ese porcentaje en esos grupos más mayores es más bajo que el de la gente joven, que a lo mejor en este momento tiene un poco más de libertad para decir realmente cuál es su orientación sexual, su identidad de género, o sea, con qué género se identifica. Pero sí que es cierto que también muchas compañías, cuando hacen ahora entrevistas, sí que... bueno, no lo preguntan, por supuesto, o sea, no te van a preguntar, pero intentan ser... Bueno, antiguamente se preguntaban barbaridades, pues yo he hecho entrevistas antiguamente y es que hasta te preguntaban si te ibas a quedar embarazada las mujeres y otra serie de barbaridades que hoy en día sería imposible que se preguntasen. Pero ¿no crees que también falta mucho en la parte educativa? A pesar de que realmente avancemos tanto, ¿es ahí donde está fallando o donde estamos fallando en las compañías? Entonces, para acompañar a toda esta gente, para que puedan estar tranquilos en las oficinas. Sí, bueno, es que habría que hacer no solo un cambio a nivel empresa, sino un cambio también a nivel formativo en la educación primaria y secundaria. Porque también se trata de evitar tocar ese tema, igual que con el movimiento woke hay muchos padres y madres que no querían que sus hijos viesen películas en las que aparecían personajes del colectivo LGTBI porque no era normal. Y es como, bueno, también tienes un montón de niños y niñas que han crecido viendo solo personas heterosexuales en las series y películas y son parte del colectivo y no es que eso les haya hecho ser menos gays. Entonces, me refiero, no es algo... Entonces, bueno, creo que es importante visibilizar también porque luego dices, sí, porque yo tengo a mi amiga o a mi amigo o a alguien de mi familia y preguntas luego, vale, ¿cuántas personas hay en la empresa? Claro. Ah, pues creo que pocas, o no lo sé, yo creo que no tenemos a nadie. ¿Tú crees? ¿Tú crees? O igual se está escondiendo para que no pueda ser juzgada por ese motivo. Porque no se sienta libre de expresar realmente con quién está, qué es lo que hace, igual que lo dices tú.
Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, por suerte las compañías van avanzando. No es lo mismo cuando yo entré hace 20 años en el mundo laboral, que era imposible decir estas cosas y ahora por lo menos se pueden ir hablando. Pero no sé si ha salido ahora una nueva ley, me suena que va a salir una nueva ley con respecto a esto, ¿no? Con respecto Sí. al colectivo LGTBI. Háblanos un poco de ella porque yo tampoco la conozco mucho y me interesa. Vale, bueno, tenemos lo que es la ley del 2023, Mm. que es, digamos, la que empieza a pedir a las organizaciones que tengan la obligación de tener un plan de igualdad, o sea, las mismas empresas de más de 50 empleados que tengan que tener el plan de igualdad, tenían que incorporar un plan de igualdad o un protocolo LGTBI. Y luego en el Real Decreto 1026 del 2024 ya es donde se especifican los puntos mínimos que deberá contar el protocolo. Digamos que el protocolo sería el documento mínimo y el plan de igualdad sería el documento consensuado con los sindicatos, con la parte sindical o con los convenios colectivos. Sí, ¿y qué es lo que establecen principalmente? ¿Que tiene que haber determinados, no sé si colectivos o tiene que haber determinados sindicatos que ayuden a ello o cómo? Sí, al final, bueno, esto es, no puedes hacer un diagnóstico porque no puedes preguntar en la empresa cuántas personas son del colectivo LGTBI. O sea, Sí, es porque una eso es cuestión, completamente, sería ilegal, claro, lógico. en relación a protección de datos no se puede preguntar, ¿no? Entonces, tú lo que vas a ver, puedes ver un poco, hacer una encuesta dentro de lo que es la empresa, preguntas genéricas, evidentemente para todo el mundo. Yo siempre hago el inciso de que todas las preguntas que se hagan deben ser iguales para todo el mundo, ¿vale? Entonces tú haces esta serie de preguntas y ves una serie de necesidades y por tanto planteas una serie de objetivos o de resultados, ¿no? Y a partir de ahí, sobre todo a nivel formativo, a nivel de establecer qué criterios son discriminatorios o constitutivos de acoso hacia el colectivo LGTBI, prohibir cualquier tipo de discriminación, así como las sanciones o las consecuencias que habría en el caso de que se hiciesen ese tipo de comentarios o ese tipo de acciones, y establecer, bueno, un protocolo para la denuncia, o sea, una denuncia en el caso de que sea Sí, el canal así. de denuncias, ¿no? Sí, exacto. Y luego que no se pueda ni culpar a la víctima, ni, bueno, pues una serie de ayudas para las personas del colectivo LGTBI. Y los derechos también de 2005, de la conciliación también para las personas que tengan un matrimonio LGTBI. Sí. Que la conciliación bueno, en ahí ese también sentido es sí que hemos importante. avanzado, claro, Sí, porque sí. también los derechos son iguales, o sea, el matrimonio es igual en todos los sentidos, o sea, si tú te casas, seas hombre o mujer, con un hombre o con una mujer me da igual también, tienes los derechos también maritales. Claro, por igual, eso, lo y que a no sé si es nivel... la adopción también o no, adopción para ya. gente LGTBI o no. Ahí ya me pierdo. Como no está a nivel laboral, de ahí ya me pierdo. Bueno, lo investigaremos y lo diremos. Pero lo que es a nivel laboral, también en esta normativa pide que al final las personas tengan también la misma conciliación del colectivo y que se cumplan básicamente que se cumpla con los mismos derechos que tiene cualquier persona trabajadora. Oye, Laura, ¿qué es lo que principalmente te dicen las compañías cuando tú finalizas tus formaciones o cuando finalizas tu labor? No sé si te lo agradecen, te comentan algo o no sé. Tengo de todo, depende de la compañía. Hay veces que dan preguntas, por ejemplo, cuando hablo de temas de acoso, me vienen a comentar sus situaciones. Y me El confesionario, sí, ¿no? el Hemos hablado confesionario antes. que hemos hablado antes. Luego, por ejemplo, ahora estoy con formaciones en eliminación de sesgos en los procesos de selección. Ah, bueno, sí, vamos a hablar de ello también, que me interesa mucho. Y bueno, y ahí lo que intento es hacer reflexionar, más que porque no puedes cambiar en 3 horas que dura la formación, no puedes cambiar a una persona, es lo que te digo, en una formación sola no consigues nada, necesitas que sea como un goteo de vez en cuando, ¿no? De una vez, ni que sea una vez al año, pero por lo menos que exista una formación así. Y lo que consigo es eso, lo que consigo es que la gente reflexione y diga, pues igual podría cambiar esto, pues igual me dijeron hace poco, me creía yo muy guay y a lo mejor no lo soy tanto. A mí, ¿sabes lo que me pasó mucho recientemente? Con ofertas laborales sí que aprendí que teníamos que poner la, e incluso, o sea, cambiar el género, Sí. ponerlo en ambos géneros. Pero no sé si también se tiene que utilizar la arroba o cómo es, porque ahí también dudo muchas veces. Vale, cuando con se el hace la tema del publicación de lenguaje ofertas. inclusivo, sí. Claro, eso es el lenguaje inclusivo.
Bueno, yo cuando hablo de lenguaje inclusivo intento hacer economía del lenguaje, porque siempre nos vamos al desdoblamiento, que sí que está muy bien, cuando no se nos ocurre otra forma de ponerlo, pero hay muchas veces que con la economía del lenguaje es más que suficiente. Entonces, persona de administración. Y punto. Y ya está, no los las. Luego, lo que es el arroba y la X no se leen en lectura fácil, es decir, a las personas que tengan dificultad visual y quieran hacer este tipo, o sea, puedan acceder a este tipo de trabajos, no van a poder leerlo. O otro tipo de personas con discapacidades que a lo mejor también necesiten algún tipo de lectura fácil, porque no se lee ni el X ni la arroba, o no se entiende bien. Entonces yo recomendaría que se haga o el desdoblamiento en el caso de que no exista otra opción, o tirar de economía del lenguaje y darle la vuelta a lo mejor a la frase para que las personas interesadas pueden enviar envíanos tu currículum. Claro, y ya está. Ya está. Simplifiquemos, ¿no? Las cosas, no le demos tantas vueltas que a veces nos volvemos locos. Sí, y luego hay otra cosa que es, bueno, existe discriminación directa e indirecta, ¿no? El tema es que la directa a lo mejor es como más fácil de ver, por así decirlo, pero la indirecta no tanto. Y no es solo como decimos las cosas, sino que realmente estemos pidiendo en el perfil lo que realmente se requiere y no otras cosas que puedan llamar la atención más a hombres o a mujeres. Porque el cómo planteamos las cosas también hace que nos llame más la atención según cómo nos hayan educado. O sea, que también cometemos sesgos ahí. Entonces, claro, también metemos sesgos en ese sentido de a lo mejor estamos pidiendo, no sé, bueno, una cosa que siempre comento es que no se pida buena imagen, porque ¿qué es buena imagen? Pero todavía se pide eso. Todavía se pide eso. Entonces, pulcritud, ¿no? Que es buena imagen, que no tenga roña en las uñas, que vaya duchada, bueno, que no en mi huela época mal. era que sí tenías que ir encorbatado y este tipo de cosas, porque trabajo en bancas y cosas. ¿Qué significa? ¿Que tengo que venir en corbata o así estoy bien? Sí. ¿No? Que es según qué puesto de trabajo, ¿no? Tienes que venir con un tipo de vestimenta o más adecuada, pero según el requerimiento que exista, a lo mejor estás dejando gente fuera. Claro. O si estás pidiendo para un perfil administrativo que tenga coche, cuando va a estar literalmente en la oficina, ¿para qué narices quiere un coche? Y a lo mejor estás dejando a personas fuera que es su primer trabajo y no ha tenido posibilidad de comprarse un coche. Totalmente. Vamos a hablar para finalizar, porque ya no nos queda casi tiempo. Quiero que hablemos un poco también de esta parte de los sesgos en la inteligencia artificial, porque es un tema que a mí me pide mucho y que es bastante complicado de llevar. ¿Cómo hacemos para evitar también estos sesgos, Laura, en la inteligencia artificial? Porque la estamos alimentando nosotros, claro. Claro, eso es lo que te iba a comentar. Al final, la herramienta como tal no tiene sesgos, porque es una herramienta. Claro. Entonces, los sesgos es de la información que alimentamos. Y hay que ver qué información estamos dando a esa inteligencia artificial para saber qué resultados nos está dando. Y una vez, imagínate que conseguimos o pensamos que hemos dado toda la información no sesgada en relación a estereotipos, que no va a haber ningún tipo de diferencia por cultura, por edad, por colectivo LGTBI, etc. Y luego pedimos que nos haga una redacción de una oferta inclusiva y nos mete gazapos, ¿no? Entonces decir, vale, esto lo tienes regular e ir corrigiendo esas pequeñas cosas. Pero básicamente es eso, está nutrida de una serie de información y esa es la información que está sesgada en base a estereotipos. Y eso es lo que hay que revisar. Porque como la herramienta como tal no tiene ningún tipo claro, de... porque realmente, como tú bien has dicho, lo hemos dicho aquí, o sea, los que la estamos alimentando somos nosotros. O sea, que si nosotros sesgamos, la inteligencia artificial va a sesgar. Ese es el mensaje final. Claro. Bueno, pues Laura, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Me lo he pasado muy bien, se me ha pasado volando, no sé a ti. Sí, se me ha hecho hasta corta la media hora. Yo me tiraría muchas más horas hablando también de este tema porque es apasionante, es verdad que hace mucha falta que hablemos de ello. Te agradezco que hayas estado aquí conmigo. Gracias a ti, Virginia. Y a vosotros, pues ya sabéis, os espero en otro capítulo de After Work Talent. Por favor, seguir a Laura en las redes, os dejaré sus redes. Y a mí ya sabéis, me podéis seguir aquí, soy Vicente Ribes, y también en el podcast After Work Talent, tanto aquí como en Instagram. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente.